7 de la mañana con 14 minutos. Desde el 1 de septiembre, la medida de restricción vehicular conocida como pico y placa en Quito se extenderá por 12 horas durante 8 meses. Vamos a ver los detalles. El anuncio lo hizo el alcalde Jorge Yunda en un medio de comunicación este viernes. La medida se aplicará durante el tiempo que el municipio considera se extenderán los trabajos de repavimentación de la urbe y será la restricción de 7 de la mañana a 19 horas. Yo como secretario general del Consejo daré fe de esa resolución apenas expida y que entiendo llegará en los próximos días para que se aplique el pico y placa durante todo el día desde el mes de septiembre. Según Carlos Alomoto, secretario general del Cabildo, el Código Municipal faculta al burgomaestre, a través de una resolución, a modificar la regulación en materia de movilidad. El alcalde, digamos, de conformidad con lo que ha manifestado públicamente, tiene la posibilidad de regular el horario del pico y placa, reformulándolo como él lo ha establecido, a través de una resolución de alcaldía. Luz Elena Coloma, concejal capitalina, asegura que es una medida necesaria con el fin de ordenar la movilidad en la ciudad y de incentivar a los ciudadanos a utilizar transporte público y medios alternativos. Es una medida que nos exige ajustes a los ciudadanos, ya los hicimos en las horas pico, creo que tenemos que hacer ese sacrificio un poco pensando en todos, en que la movilidad de la ciudad sea mejor. Una vez que se cumple el periodo, dice Coloma, las autoridades deberán evaluar la aplicación y si se cumplieron los objetivos. Ver qué efectos trae en la ciudad. Siempre se dice que estas medidas después de cierto tiempo ya dejan de ser eficientes y más bien generan un efecto de aumento en el parque automotor, etcétera. Sería bueno saber exactamente los datos al respecto. El Cabildo tiene pendiente también el reformular un plan de movilidad integral en el que se incluya el sistema metro que empezará a operar desde 2020. Alexis Moncayo, Medios Públicos. Fernando Carrión, arquitecto urbanista, miembro del equipo de asesores del alcalde Jorge Yunda, nos acompaña en esta mañana en Primera Impresión para hablar de este tema que tiene que ver con la movilidad de la capital. Muy buenos días, gracias por acompañarnos. Ya veíamos algunos detalles de lo que es esta medida que se pondrá en conocimiento del Consejo, sin embargo, ellos no tienen que aprobarlo, ya es una decisión tomada por el municipio. Buenos días, muchísimas gracias por la invitación. Sí, esta es básicamente una atribución que tiene el alcalde para modificar el tiempo de restricción vehicular durante el día, de tal manera que lo que ha hecho el alcalde está perfectamente dentro de los cauces legales. La concejala Coloma decía que estas medidas tienden con el tiempo a dejar de funcionar. ¿Es esto lo que ha pasado con el pico y placa, que ya viene funcionando durante algunos años, que ha logrado solamente sacar el 7% de los vehículos de las calles cuando la meta era alcanzar un 20%? Sí, bueno, esto se aplicó por primera vez en el Ecuador y en Quito en particular en el 2010 y lo que ocurre es que por el número del dígito de la placa debería salir aproximadamente el 20%. Pero lo que ocurre es que hay mayor liberalidad, por ejemplo, respecto de la tercera edad, respecto de gente con capacidades especiales, bomberos, policía, etcétera, que termina más o menos saliendo alrededor de un 15-16%. Ahora, ¿qué es lo que ha acontecido en ese periodo? El incremento del parque automotor ha sido mucho más significativo. Este rato mismo, el parque automotor está alrededor de 500.000 vehículos e ingresan al año 40.000 más. En otras palabras, aquí tenemos un problema porque por un lado hay una restricción, pero por otro lado hay un incremento del parque de forma anual. Se ha hecho, o se ha tomado esta medida como una medida temporal mientras dura la repavimentación, pero sin embargo podría constituirse en un globo de ensayo para ver si es que se puede aplicar permanentemente esta medida. Lo que escuchamos de la concejala Coloma me parece que es lo lógico, porque hasta ahora no se ha hecho una evaluación del pico y placa, como decía, desde el 2010 hasta acá. Y en este caso podría ser muy interesante hacer una evaluación porque va a tener en principio un funcionamiento desde el 1 de septiembre y 8 meses más que durará justamente la repavimentación de la ciudad. Entonces, en ese caso se podrían hacer dos tipos de evaluaciones. Una, cuando la restricción es efectivamente en pico y placa, es decir, en la mañana y en la tarde, y en la otra que se restringe exclusivamente de 7 de la mañana a 7 de la noche, para ver cuáles son los resultados. En este momento, ¿qué es lo que espera el municipio con esta medida extendida del pico y placa? ¿Cuántos vehículos se van a sacar de circulación?
Bueno, lo que se estima con esto es la posibilidad de trabajar tranquilamente. Bueno, va a ser complicado de todas maneras porque vamos a tener unas jornadas prácticamente de 24 horas, pero va a haber la posibilidad de trabajar porque hay una restricción a los vehículos. Yo estimo que si son alrededor de 500.000, estarán saliendo al día cerca de 60.000 vehículos, lo cual obviamente restará la presión de los vehículos a la infraestructura vial que tiene la ciudad. Hay algunos sectores como los motociclistas y los taxistas que ya han salido a manifestar su rechazo a esta medida. ¿Cómo ven ustedes estas posiciones que se han tomado desde estos sectores y las posibles afectaciones que puedan tener? Bueno, hay que tener en cuenta un poco la estructura de viajes que tiene Quito. Alrededor del 62% de los pasajes se hacen buses, que son alrededor de 3.000 buses, mientras los vehículos privados son alrededor de 500.000 y solo llevan 22%. El resto se hace en bicicleta y peatonalmente. De tal manera que lo que se vería afectado principalmente es la circulación de los vehículos privados que ya tenían esta restricción. Ahora, en este caso se aumenta también a las motos, que se han incrementado el parque automotor mucho más rápido que el vehicular, y el de los taxis, que también se ha incrementado sustancialmente. Están alrededor de 27.000 vehículos. En el tema de las motocicletas, ellos dicen que les va a impactar también en su actividad económica, como la venta de las motos, que se constituyen, como usted bien dice, en una alternativa también de transporte que un poco les ayuda a sortear el tráfico a muchas personas que han cambiado el vehículo grande por una motocicleta que sin duda ocupa menos espacio. Sí, eso va a ocurrir y es real, porque hoy día todo el servicio que se ha creado del famoso delivery, es decir, de llevar productos al domicilio y ya no tener que salir la persona a comprar en un lugar, se ha incrementado sustancialmente y da la impresión que eso es una tendencia creciente. Y entonces, efectivamente, a ese sector, obviamente que le va a golpear. ¿Cómo la ciudadanía puede encontrar alternativas de transporte? Porque, claro, te quitan el vehículo, la moto, de pronto, bueno, también salen algunos taxis. ¿Cuáles son las alternativas que tenemos como ciudadanos cuando en este momento, precisamente, el sistema de transporte público no es el mejor? A ver, la explicación principal en este caso, por estos 8 meses, es simplemente por la mejora de la capa asfáltica de las vías. Si nosotros metemos toda la carga vehicular en ese mismo tiempo para satisfacer estas demandas particulares, lo que va a ocurrir es que el transporte va a ser mucho más complicado y se va a demorar mucho más. Al hacer el pico y placa, que en principio teóricamente sale el 20%, que en realidad es un poco menos, lo que va a ocurrir es que la movilidad va a ser mejor, y eso obviamente va a mejorar a la ciudad. Pero sí quisiera insistir en este punto, porque se está discutiendo por otro lado también el tema de la mejora del transporte público, las alzas de tarifa y demás, y la ciudadanía piensa que quizá es necesario que se enfrenten todos estos problemas que son cruciales para mejorar la movilidad en Quito, la mejora del sistema de transporte urbano. Bueno, aquí hay ya algunas medidas que el propio alcalde ya ha señalado. Por ejemplo, el inicio de la operación del metro. Desgraciadamente el metro tiene una temporalidad autónoma, llamémoslo así, de lo que se está haciendo este rato. El metro probablemente va a empezar a funcionar en el segundo trimestre del próximo año. Será abril, mayo. Y entonces justamente va a ocurrir cuando el proceso de repavimentación se termine. De tal manera que desgraciadamente ese momento no va a empezar a operar. La segunda cosa que también se ha hablado ya en reiteradas ocasiones y está caminando relativamente bien es el cambio de la fuente de energía de los vehículos, principalmente de los buses, que ya no será por gasolina o diésel como hasta ahora se ha venido haciendo, sino por energía limpia, es decir, energía eléctrica. Pero eso también tiene su tiempo y para eso obviamente se necesita una tarifa distinta para que los propios propietarios de las unidades de los buses convencionales puedan adquirir estas nuevas unidades. Es toda una reestructuración del sistema de transporte público lo que se está pensando para Quito en cuanto a rutas y demás, para que realmente la ciudadanía tenga alternativas y no se vea pues en esta necesidad de que, claro, dejas tu auto pero a la final usas taxi y sigues complicando el tráfico de Quito.
Sí, bueno, ese es el gran problema, porque cuando nosotros vemos estudios que se han hecho, por ejemplo, el que se hizo en el caso de la Universidad Central, el promedio de personas que viajan en un auto privado no llega al 1.5%, es decir, es muy bajo, mientras en un bus convencional van 38 o 40 personas. Por eso es la diferencia del número de vehículos, el caso de los buses alrededor de 3.000 y en el caso de los automóviles privados alrededor de 500.000. Entonces, lo que aquí tiene que entrar es una nueva cultura de transportación por parte de la ciudadanía. ¿Se analizará ya en estos días el tema de las tarifas de transporte en el municipio, en el Consejo? Bueno, este rato ya se está discutiendo respecto de esto, incluso ya ha trascendido hacia la opinión pública algunas de estas medidas. Lo que ocurre es que hasta que no se tenga claramente definido cómo va a operar el sistema administrativo del metro, va a ser muy difícil establecer cuál es la tarifa, pero de hecho ya se está discutiendo esa situación. En cuanto a la repavimentación, para finalizar ya, ¿cómo está pensado este proyecto de repavimentación de las calles de Quito? ¿Cuánto se va a invertir y cuáles son los sectores donde va a haber esta intervención? Bueno, las vías en Quito tienen muchísimos problemas y la ciudadanía es absolutamente consciente de eso. Se aprovecha justamente el verano porque en otras ocasiones lo que se ha hecho es repavimentar en invierno, lo cual genera muchos problemas. Aquí se va a trabajar prácticamente toda la ciudad en las vías más importantes, en el norte, centro y sur, y una cosa adicional va a ser el trabajo en parroquias, porque también ahí tenemos problemas. De tal manera que va a ser una intervención de alrededor de $100 millones, es decir, una cantidad bastante grande. Por eso es que ya se ha hecho los respectivos concursos a través de los medios virtuales que existen para que las distintas empresas entren en este proceso y además la propia empresa de obras públicas del municipio pueda hacer el suyo. Muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy. Fernando Carrión, arquitecto, urbanista y por supuesto también es parte en este momento del equipo de asesores del alcalde Jorge Yunda. Hacemos una nueva pausa en Primera Impresión. Quédese con nosotros, nos escucha en Pública FM, también nos sigue en Ecuador TV y Gamavisión. Ya volvemos.